Buenas tardes, buena semana. ¿Cómo andan? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la emisión central de MBD Noticias. Hoy con Alejandro Gabard en la co-conducción. ¿Cómo anda, Jano? ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto enorme estar de vuelta aquí acompañándote y bueno, a todos los que nos están mirando por la pantalla. Y le mandamos un abrazo grande a las ausencias, Sí, que de señor. a poquito irán siendo presencias con el correr de los días. Vamos a empezar repasando la agenda de seguridad, Jano. Sí, señor. Porque Cabildo Abierto presentó 12 medidas de seguridad consideradas urgentes, entre las que se incluye, atención, declarar estado de emergencia en la materia, y esto por 120 días. La medida se orienta, según dijo justamente Manini Ríos, el líder y candidato presidencial del partido, a promover el ejercicio pleno de la autoridad y la ley para la conservación del orden público. Justamente, siguiendo con esa conferencia, Manini Ríos, candidato presidencial y líder de Cabildo Abierto, también dijo, atención, que hace semanas que la situación de seguridad alcanzó niveles inaceptables. Por su parte, el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, aseguró que más allá de las etiquetas, quizás ya sea necesaria una emergencia en seguridad porque hay, dijo, dificultades nuevas y en cambio reiteró su posición contraria a habilitar los allanamientos nocturnos mediante una reforma constitucional, pero no descartó que sea viable mediante una ley interpretativa. Por otra parte, el Frente Amplio espera un informe técnico para tomar posición y existe la posibilidad de que declare libertad de acción en ese plebiscito. Te propongo ahora, Jano, ir por el resto de los titulares. Vamos. Muy bien. El Frente Amplio analiza el incumplimiento al pacto ético contra la generación y promoción de noticias falsas por parte de integrantes del oficialismo, luego de que Graciela Bianchi asegurara que divulgó fake news a propósito. Los partidos de la coalición de gobierno se reúnen para trabajar en una campaña unificada acerca de los dos plebiscitos que se van a desarrollar en simultáneo con las elecciones nacionales, el de allanamientos nocturnos y el vinculado a asuntos previsionales. Con críticas del sindicato docente ANEP, convocó a la mesa permanente de las asambleas técnico-docentes de forma simultánea en escuelas públicas, liceos y escuelas técnicas de UTU. Hoy se celebra el Día de la Trabajadora Doméstica, feriado pago y no laborable en ese sector. El sindicato señala que en Montevideo se respetan más los derechos laborales que en el interior. Inumet emitió un aviso por tormentas fuertes y precipitaciones abundantes en los próximos días y en algunas zonas habrá rachas de viento fuerte, granizo y actividad eléctrica. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se mostró dispuesto a lograr un acuerdo de alto al fuego con Hamás en Gaza, según el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken. La convención demócrata en Chicago proclamará formalmente esta noche la candidatura de Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos en un evento en el que participarán los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton. Y les recordamos que estamos en vivo a través de internet por el canal tvciudad.uy y también en YouTube. Nos pueden seguir, como siempre, y es habitual, a través de la 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy. Ahora nos vamos con Martín a ver qué está pasando en la calle. Porque la semana empieza con actividades políticas en el marco de la campaña electoral en distintas zonas de Montevideo. Le doy paso a Martín Duarte, que nos contará dónde está y qué actividad está viendo. ¿Cómo andás, Martín? Martín, Jano, buenas tardes para ustedes, para todos los televidentes. Estamos en el Hotel Regency, donde en algunos minutos comenzará esta actividad encabezada por el senador Jorge Gandini, por La Patria Convoca, en este caso, encuentro con distintos actores políticos. Y hoy va a estar la fórmula del Partido Nacional, encabezada por Álvaro Delgado y también Ripoll. Estarán presentes por aquí. En algunos minutos los convocaremos para dar más detalles. Mientras tanto, en el Frente Amplio, Diego Martini, ¿cómo andás? Bienvenido. Martín, Jano, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en la sede del Frente Amplio, donde en estos momentos está reunida la mesa política de esta fuerza política, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, va a brindar declaraciones porque se entiende que se está violando por parte del gobierno el acuerdo que se firmó ya hace unos años contra las fake news, y esto a propósito de un estado que compartió, o una noticia falsa que compartió la senadora Graciela Bianchi, a sabiendas de que era una noticia falsa, esto por unas declaraciones que supuestamente había dado el senador del Partido Comunista del Uruguay, Oscar Andrade, así que se va a expedir al respecto Fernando Pereira.
Bien, gracias Diego. Y ahora nos vamos con otro tema, porque el sindicato, el secretario general, mejor dicho, del Sindicato Nacional Docente de Secundaria, Emiliano Mandassen, y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, discreparon acerca de la conveniencia de brindar premios económicos para fomentar el egreso de la educación media. Esta propuesta está incluida en el programa del Partido Nacional presentado para las elecciones. Todos los días hablan de educación, se supone que les importa la educación, no han hecho una sola propuesta al respecto, nunca. Hay documentos claros con muchas propuestas. Por ejemplo, programas de becas, los hemos planteado hace décadas. Por ejemplo, todo el tema de apoyo a los estudiantes por asignatura, también lo hemos planteado. Lo que pasa es que el ministro es una persona que no puede justificar el desastre que han hecho con la educación. Empezamos con el desarrollo informativo y empezamos por el que fue tema de portada, porque Cabildo Abierto presentó 12 medidas de aplicación inmediata en materia de seguridad, entre las que se cuenta la declaración de emergencia en todo el territorio en esa materia por 120 días. Sí, el senador y candidato presidencial por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que hace semanas la situación de inseguridad alcanzó niveles inaceptables. Los últimos acontecimientos han cobrado vidas inocentes de ciudadanos, incluso de policías, verificándose volúmenes inadmisibles de empleo de armas de fuego, evidenciando una pérdida de dominio territorial y control poco explicable. Entendemos que esta declaración va a permitir orientar mayores recursos, reorganizar el despliegue de seguridad y habilitar un mayor apoyo legal a las operaciones en forma transitoria hasta lograr un control de las actividades delictivas, aliviando a la población. Manini Ríos señaló que no están planteando decretar medidas prontas de seguridad, pero recordó que es una opción que está en la Constitución y que si se pasan determinados límites, nada está descartado. Nosotros partimos de la base de que nuestra sociedad necesita restaurar el respeto a la autoridad. Califíquenlo como quieran, pero tenemos que restaurar el respeto a la autoridad en todos los niveles. Primero, en la familia, la autoridad de la madre, del padre, en la escuela, la autoridad del maestro, del profesor, del policía, del militar, el respeto a los símbolos nacionales. Esa es la forma de que se empiece a respetar las normas de convivencia, y esa es la protección que tienen los más débiles de nuestra sociedad. Bien, y además de proponer que se declare el estado de emergencia nacional en materia de seguridad pública, el documento presentado por Cabildo Abierto también incluye crear operativos intensivos para el área metropolitana. Claro, estos procedimientos, según lo que dijo Manini Ríos, garantizarían presencia policial permanente en distintas zonas y también la detención de personas sospechosas. Las 12 medidas que presentó Cabildo Abierto incluyen declaraciones de excepcionalidad, modificaciones de normativa, construcción de infraestructura, reorganización de funcionarios y generación de fondos presupuestales. La declaración del estado de emergencia nacional en seguridad pública por 120 días, que es la primera medida, se fundamenta en el ejercicio pleno de la autoridad y la ley para la conservación del orden público. El líder de Cabildo Abierto recordó que esta declaración se había establecido en el Compromiso por el País de 2019. Más adelante plantea la creación de operativos intensivos para restablecer la seguridad en el área metropolitana. Esto incluye crear seccionales de alto impacto en 5 zonas de Montevideo, donde habrá presencia policial permanente y operativos nocturnos masivos llevados a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Republicana. Estos operativos se enfocarían en la detención de sospechosos. Varios puntos se concentran en el narcotráfico, operaciones de alto impacto, blindaje fronterizo contra el crimen organizado a cargo de las Fuerzas Armadas y establecimiento de puntos de control en rutas. Además, propone como forma de financiar estas medidas la creación de un fondo de emergencia que, si bien no especificaron, Manini adelantó que sería de unas decenas de millones de dólares. Proponen modificaciones vinculadas a los funcionarios policiales, reintegro de policías y capacitación especial, además de mejoras en inteligencia y tecnología. Por otra parte, sugieren la construcción de una cárcel de máxima seguridad antes del fin de 2025 y el aislamiento estricto de los delincuentes peligrosos. Por último, impulsan un fortalecimiento entre las comisarías y los barrios.
Ahora capítulo repercusiones, Claro. porque el senador frente amplista José Carlos Maía dijo que con estas propuestas Cabildo Abierto está, textuales palabras, tratando de sacar la pata del lazo de la gestión de seguridad del actual gobierno que, a criterio de Maía, ha fracasado. Además, el senador del Frente Amplio encontró similitudes entre algunas de las medidas propuestas por los cabildantes y las llevadas adelante durante la dictadura cívico-militar. Manini Ríos ha sido parte de las políticas de seguridad de este gobierno. Hacer ahora, como si hubiese estado afuera, propuestas con ajenidad a los resultados de una política de seguridad que se aplicó en estos años, que ha sido errática y que genera la situación que está generando en el Uruguay, es no hacerse cargo. Me parece que acá los temas de seguridad tienen que ver, sí, con políticas represivas, sí con la acción del Ministerio del Interior, pero es un problema integral mucho más grave que esto. Acá el drama que estamos teniendo, entre otras cosas, es que se está naturalizando la violencia, que todos los días aparezcan muertos, gente joven en particular, y todas las crónicas señalen eso, nos está indicando a las claras que hay un fracaso y que ahora, claro, todo el mundo quiere sacar la pata del lazo. Si no se descartan medidas prontas de seguridad, tiene un aroma a la época de la dictadura enorme, ¿no? Y el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, aseguró que la situación en seguridad es una emergencia y que en el gobierno deben ponerse de acuerdo en la situación para poder discutirla. Sí, también dijo que no comparte habilitar a través de una reforma constitucional, es decir, mediante plebiscito, los allanamientos nocturnos como manera de combatir al narcotráfico. En el gobierno tenemos dificultades, porque hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Entonces, está bueno saber qué piensa el interlocutor. Por otra parte, siempre estos problemas se resuelven en clave de acuerdo y de estrategias mínimas consensuadas. Y ahí yo estoy de acuerdo. Tendría que revisar esas medidas y ver con mi equipo qué es lo que piensan, pero algo hay que hacer. Y hay que hacerlo ya, no hay que esperar las elecciones. Si le pone una etiqueta de que es emergencia, que no es, yo creo que hay un emergente ahí que está complicado y que tiene que ver fundamentalmente con los homicidios y con la violencia que hay en la sociedad. ¿Hay que entrar con más fuerza en los barrios? Hay que tener presencia en los barrios. En este sentido, los allanamientos nocturnos, ¿cómo lo ve? Usted se ha manifestado en contra, pero ¿qué puede pasar en el Frente Amplio que todavía no tomó una posición como partido para el plebiscito? Yo me he manifestado en contra del camino de cambiar la Constitución. Esta discusión viene de la época del Frente y escuché incluso a Bonomi en un momento encontrarle una salida o proponer una salida, que tiene que ver con una ley interpretativa de qué se considera un hogar. Yo cuido mucho eso de ir hacia la Constitución o de plantear la solución o la bala de plata para solucionar los problemas del narcotráfico. No lo resuelve. Pero sí puede ser algo a estudiar. Ahora, tocar lo que está establecido en la Constitución como derecho, en realidad me parece que no es necesario. Y seguimos en este debate constitucional porque habló el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Germán Aller, quien sostuvo que no es conveniente habilitar los allanamientos nocturnos en hogares como plantea la propuesta de reforma constitucional que se va a someter a plebiscito. Sí, Aller afirma que en la mayoría de los países en los que están permitidos se trata de practicar lo menos posible porque el margen de error y reacción es mayor en la noche que durante el día. En términos generales, promedialmente los técnicos somos, cuando menos yo diría cautelosos, reacios o directamente en contra, pero por lo menos cautelosos porque es un tipo de decisión que tiene mucha incidencia más allá de lo meramente descriptivo, es decir, que se pueda entrar en hogares mediante orden judicial para allanarlos. Es mucho más, es un avance importante desde el punto de vista de la invasión de la privacidad de las personas, en lo que hay que tomar en cuenta que los allanamientos no siempre derivan en que haya una persona ni detenida, ni que se hallen elementos que lo vinculen a delitos, que pueden ser allanamientos bien dispuestos, pero que luego se cercioran de que no había nada, y ese tipo de cuestiones pueden producir daños. Entonces, es legítimo plantearlo, pero no concuerdo en lo personal con que se incremente la posibilidad del allanamiento a la noche, cuando es verdad que en muchos países, un argumento fuerte de quienes sostienen la tesitura opuesta de la que pienso yo, en la mayoría inmensa de los países está, pero hay que
verlo desde otra perspectiva. ¿Qué pasa en los países que lo tienen? Y la verdad es que se trata de practicar lo menos posible, porque se sabe que está el riesgo de lo que se llama fuego amigo, hay más posibilidad de error, hay más posibilidad de reacción por parte de la persona que está en esa morada o casa, haya delinquido o no. Hay más posibilidad de que reaccione mal. Esto va a tener, pero el efecto positivo que tenga va a ser reducido, pequeño, acotado, y en cambio el negativo en proporción mucho más lesivo. Pero no haciendo tremendismo ni cuestiones drásticas, simplemente observando lo que pasa en otros países. Bien, y ahora cambiamos de tema y vamos con el incendio del residencial de Salinas, porque se formalizó la investigación sobre el propietario de ese residencial en el que fallecieron 4 personas el 18 de julio pasado durante un incendio. La formalización es por un delito de homicidio complejo culpable con resultado, como recién decíamos, de 4 fallecimientos. Sí, además se resolvió dictarle prisión preventiva de 120 días mientras se desarrolla la investigación. Y ahora nos metemos en el debate educativo. Algo compartiste, Jano, al comienzo cuando contrastamos opiniones y aparecía el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien defendió la propuesta programática del Partido Nacional orientada a estimular, mediante premios económicos, el egreso de educación media y dijo que es comparable a las políticas de shock aplicadas por el actual gobierno en salud, obra pública y economía, a las que definió como exitosas. Sí, el ministro dijo también que en este quinquenio el egreso aumentó 9% contra 11% de los 15 años de gobierno frente amplistas. Les voy a comentar una cosa. En los 15 años del gobierno de Frente Amplio, la tasa de egreso de la educación media apenas subió 11 puntos, menos de 1 punto por año. En este quinquenio subió 9. Estamos mejorando. Lo que pasa es que no creemos que el ritmo que llevamos sea suficiente. El ritmo que llevamos es extremadamente lento y por eso se entiende que hace falta una política de shock. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a políticas de shock en lo económico, estamos acostumbrados a políticas de shock en la salud, cuando hubo que hacerlo en el caso de la pandemia. Estamos acostumbrados a una política de shock como este gobierno ha hecho en la obra pública. La cantidad inmensa de carreteras, de puentes que se han construido o que se han mejorado. Bueno, nosotros entendemos que en este aspecto hace falta una política de shock en lo educativo. Desde FENAPES han criticado que la propuesta de Delgado no resuelve los problemas estructurales de la educación. ¿Son propuestas que también vuelven a distanciar a las autoridades de los sindicatos, como pasó con la transformación educativa? ¿Cuál es la propuesta de FENAPES? Todos los días hablan de educación, se supone que les importa la educación, no han hecho una sola propuesta al respecto, nunca. Y el secretario general del Sindicato Nacional Docente de Secundaria, Emiliano Mandasen, dijo que la propuesta de Delgado para mejorar el egreso no es seria. Y en respuesta, Silveira defendió las políticas de otorgamiento de becas que ya se emplean para promover el egreso. Hay documentos claros con muchas propuestas. Por ejemplo, programas de becas, los hemos planteado hace décadas. Por ejemplo, todo el tema de apoyo a los estudiantes por asignatura, también lo hemos planteado. Lo que pasa es que el ministro es una persona que no puede justificar el desastre que han hecho con la educación, por ejemplo, recortando más de 300 millones de dólares del presupuesto educativo en este periodo. El otro desastre es, acaba de decir que subió la tasa de egreso a 9%, lo que no le dice a la población es que desreguló el régimen de pasaje de grado. O sea, todo el mundo pasa, no hay exámenes y los procesos de evaluación establecen un claro debilitamiento de los procesos de aprendizaje. Mandasen se refirió a la propuesta de Delgado de otorgar $6.000 a los estudiantes de los quintiles de ingresos más bajos para que culminen la educación media. Becas bien llevadas adelante, donde se acompañen los procesos, donde además demos una discusión de un acceso claro a la salud, a la vivienda, a la cultura. Sí, las becas son siempre bienvenidas. No esto que lo fueron emparchando con el correr de los días y dicen que ahora le van a poner educación financiera a los gurises. Claro, la educación financiera, si uno mira el programa, es aprender a administrarte porque sos pobre, porque te administras mal, no porque la sociedad es sumamente desigual. Son poco serios, leen poco. Tienen que informarse más y ser más serios. Cuando quieran confrontar con FENAPES, que confronten a otro nivel. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas.
Bien, y ahora vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que está en la zona de Pocitos junto al senador Jorge Gandini. Martín, te escuchamos. Así es, Jano, está por comenzar en minutos la actividad de Por la Patria, que tendrá como protagonista la fórmula del Partido Nacional. Le agradecemos estos minutos al senador Jorge Gandini. Bueno, Gandini, ¿cuál es la propuesta de esta actividad que va a recibir por primera vez a la fórmula, verdad? Bueno, es eso, la 250, lista de Por la Patria de Montevideo, comienza su trabajo político junto a la fórmula y hoy hace su primera actividad. Hoy estrenamos fórmula. Después de que la convención del partido proclamó esta fórmula, empezamos a trabajar. Hoy están aquí dirigentes de la lista y de Por la Patria, de todos los barrios de Montevideo, de toda su estructura, y es el inicio. Son 2 meses por delante, 1 mes y poco para presentar la lista, así que en materia de contenidos, pero también de organización, hoy vamos a hacer este lanzamiento. Senador, quiero consultarle por varios temas. Hoy el Partido Cabildo Abierto presentó 12 propuestas en materia de seguridad, algunas que tienen punto de contacto con la propuesta que usted en el mes de junio señalaba a nivel de acuerdos, solicitando que se creara una LUC interpartidaria para llevar a cabo previo a las elecciones. ¿Qué mirada tiene de estos puntos? Si pudo hacer una lectura, donde algunas coinciden con la propuesta que usted hacía. Sí, van llegando. Lo escuché también estos días a Bordaberry, con muchas propuestas similares vinculados a reinserción y un organismo que se encargue de todo el tema de la privación de libertad. Lo escuché también hablar de la necesidad de blindar al país por cielo, aire y tierra para prevenir el ingreso del narcotráfico. Ahora lo escucho a Manini con algunas propuestas que se habían negado antes de la interna, pero los hechos son muy tercos y los hechos nos van llevando a tener que ponernos de acuerdo, todos los partidos, gane quien gane, en el próximo periodo para enfrentar el narcotráfico. Yo creo que no hay dos opiniones en la materia y puede ser una política de Estado blindar al país para que el narcotráfico no elija nuestro territorio como paso hacia los mercados caros de Europa y se instale aquí como ha empezado a pasar. ¿Qué le pareció la forma que planteó Cabildo Abierto de encarar el tema? Bueno, yo la respeto, creo que ahora estamos en campaña electoral, todo de alguna manera tiene ese sentido, hacer conocer las visiones y las propuestas coincidentes o diferenciales de cada candidato, y Cabildo Abierto y Manini Río lo hace. Pero el tiempo en el que tenemos que acordar y resolver es después de la elección. Ahora ya no hay mucha posibilidad de cambiar algunas cosas que son de fondo, algunas porque requieren leyes y otros acuerdos importantes. Pero bienvenido discutir estos temas como Delgado puso educación, bienvenido, hace falta. Ahora, pero estos temas no se tuvieron que discutir antes porque la problemática está ahora. La campaña electoral es otra cosa aparte que a la sociedad que está sufriendo la violencia le importa poco y nada. Se discutieron, ¿verdad? Se discutieron. Pero concreto, yo propuse sacar los militares a la calle, más concreto que eso no hay. Propuse una ley para generalizar lo que ya está dispuesto desde el año 18, época en que Manini Ríos era comandante jefe del ejército, se dispuso y sigue aplicándose que las Fuerzas Armadas puedan estar desplegadas en una franja de 20 kilómetros de frontera y atienden y atacan narcotráfico, abigeato, contrabando en general, de armas también. Lo hacen sin un solo problema. Eso fue muy concreto, pero no tuvo el respaldo popular necesario ni encontró en otros candidatos respaldos. Pero ahora el tiempo de la interna pasó y empiezan a pasar por el cernidor algunas propuestas y va a quedar. Yo creo que algunas cosas van a quedar. Brevemente, quiero consultarle a propósito de la fake news. En estos momentos la mesa política del Frente Amplio está analizando que el Partido Nacional violó ese pacto de acuerdo a propósito de la fake news, sobre todo por la publicación de Graciela Bianchi. ¿Cómo lo vio usted ese tema y si realmente cree que es así o debería tener una consecuencia a la interna del partido? ¿Sabe el Frente Amplio que el Partido Nacional no violó ningún acuerdo? Si hay alguien que en su cuenta personal usa una noticia en conocimiento que es falsa para generar un tuit propio,
bueno, se tiene que hacer responsable. Pero el partido no tomó ninguna consecuencia sobre ella. ¿Y qué se le ocurre que podríamos hacer? No sé, es cosa del partido, no mía. Porque también vivimos en la libertad, ¿verdad? En la libertad de expresión y en la libertad de acción de las personas. En un país donde la gente es libre, pero también se tiene que hacer cargo y responsable. Y yo creo que no se aparta. ¿No viola ese pacto de noticias falsas a propósito de una campaña más limpia? Por eso le pregunto si debería haber una consecuencia en la interna del partido. Esto lo hizo el partido y no se puede hacer responsable y cargo de lo que cada uno hace. También es verdad que el partido no se solidarizó ni respaldó esa expresión de la senadora, que con todo respeto sabemos que tiene su estilo y explicó por qué lo hizo. ¿Se han conocido algunas encuestas respecto a lo que son los plebiscitos? Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Más actividades vinculadas al oficialismo en paralelo con las que vimos recién. Y a plebiscitos. Sí, claro, a los dos que vienen, porque integrantes de los distintos partidos, en este caso de la coalición de gobierno, justamente hoy se reunieron para coordinar acciones en la campaña en la que tienen las mismas posturas con respecto a los dos plebiscitos que se van a desarrollar en simultáneo con las elecciones nacionales, el vinculado a los allanamientos nocturnos y el vinculado al sistema previsional. Sí, así es. Precisamente en relación al plebiscito impulsado por el PIT-CNT, esperan informes técnicos de especialistas en seguridad social y pedirán además entrevistas con las cajas paraestatales. Nos hemos intercambiado algunos documentos, ya establecimos algunas reuniones que vamos a tener con técnicos de los diferentes partidos, profesionales en el tema de seguridad social sobre todo. Vamos a pedir algunas entrevistas, en principio con las 3 cajas paraestatales, con las autoridades de la caja bancaria, los directorios, de la caja de profesionales y de la caja notarial, para saber cuál es la posición que tienen respecto a esta reforma que se pretende, y con otros actores de la sociedad civil también para que se pronuncien, y bueno, vamos a trabajar en conjunto. Desarmar esta campaña que de alguna manera ha montado el PIT-CNT, de engaño, de facilitar argumentos simplistas. Entonces, la primera acción que tenemos que tomar con responsabilidad es generar los argumentos necesarios, la información objetiva e incontrastable de que si esta reforma se lleva adelante, los daños económicos y jurídicos y perjuicios, sobre todo para los uruguayos, a los actuales jubilados y a los futuros jubilados, van a ser muy importantes. ¿Qué argumento simplista hace referencia del PIT-CNT? Bueno, hay una serie de argumentos muy fáciles. Por ejemplo, es muy fácil argumentar en el sentido del tema de los años de jubilación, por ejemplo, como para empezar, y el más importante. Porque son 5 años más de trabajo. Lo que pasa es que hay una serie de argumentos manejados de manera muy superficial que es necesario contestar, explicar y argumentar en una serie de documentos que nosotros hoy estamos elaborando. Bien, y ahora cambiamos de tema porque la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, convocó precisamente este lunes a la mesa permanente de las asambleas técnico-docentes de forma simultánea en escuelas públicas, liceos y escuelas técnicas de UTO. Sí, habló de este tema defendiendo esa medida la presidenta del Consejo Directivo Central de la ANEP, Virginia Cáceres, que dijo no entender las críticas ante esa decisión que han recibido en las autoridades educativas de parte de sindicatos. No me sorprendió, como decía, esta instancia es una instancia por centro. En el mes de septiembre van a tener una segunda instancia, que son las asambleas extraordinarias de carácter nacional, que duran una semana. A mí me cuesta identificar qué intencionalidad podríamos tener en convocar. En el marco de esa convocatoria, que es obligatoria porque así lo establece la ley, se evalúan un montón de cuestiones que tienen que ver con aspectos administrativos y en ese marco se fijaron las fechas. A propósito, el sindicato que cuestionó fue el Sindicato Nacional Docente de Secundaria, la FENAPES, ¿no? Sí. Que entiende que con esta decisión se superponen organismos técnicos justamente al hacerlos sesionar y funcionar a todos en el mismo día. Sí, Mandasen señaló que la medida confirma que este gobierno ha intentado deslegitimar el colectivo docente. Hay una gran molestia en el gremio docente porque lo que se practicó hoy es juntar todas las ATD de todos los subsistemas, impidiendo que los docentes puedan asistir
a todos los subsistemas donde trabajan para emitir su opinión. Extraña sobremanera que la presidenta del CODICEN desconozca el multiempleo docente. Habla de un desprecio bastante importante por el gremio docente y por su opinión, lo cual no es una novedad en este gobierno. Creemos que los docentes se van a pronunciar claramente, como han hecho siempre, con mucho profesionalismo, cosa que no ocurre en este caso con la presidenta del CODICEN, que tiene una actitud peyorativa, liviana y con nula autocrítica respecto a una mala decisión que han tomado. Pasamos a otro tema, pero vamos con temas educativos, porque hasta este martes se desarrolla el segundo Congreso Internacional sobre Educación Inclusiva, denominado Somos, que incluye actividades para docentes y otras personas integrantes de la comunidad educativa. Sí, habló de esto Luisa Fernández, que es referente en materia educativa del Ministerio de Educación y Cultura y quien dijo que hay demanda del colectivo docente para incorporar en las aulas herramientas vinculadas a la educación inclusiva. Puedan vivenciar a través de distintas actividades, dinámicas, juegos, instancias con expertos, distintos laboratorios que hemos generado para que ellos puedan conocer y vivenciar la educación inclusiva, más allá de escuchar solamente conceptos teóricos, sino generar ese tipo de experiencias, de vivencias y de vivir en carne propia justamente este tipo de estrategias para después buscar la manera de acompañarlos en llevarlas a sus centros educativos y a sus aulas. ¿Falta ganar más terreno en esta materia, capacitar a los docentes? Siempre falta más en esta temática. La educación inclusiva es un campo muy extenso y muy amplio. El año pasado uno de los conceptos que quedó de la primera edición fue esto de, la verdadera educación es la educación inclusiva, ¿no? Esta en la que todos los estudiantes, todas las personas, sin distinción de, si tienen algún tipo de discapacidad o sin distinción de su edad, por ejemplo, o los migrantes, pensar también la inclusión desde un sentido bien amplio. Eso, lo que buscamos es que justamente los centros educativos sean lugares para todas las personas, sin distinción, y este tipo de instancias buscan un poco eso, reflexionar, sensibilizar a los docentes y que seguir apostando a que ellos se sigan formando y buscando nuevas herramientas para después trasladarlas a sus centros educativos. Atención, conferencia de prensa en la sede del Frente Amplio. Diego Martini está por allí para MBD Noticias. Bien, así es, compañeros, y estamos en la sede del Frente Amplio, donde tenemos al presidente justamente de esta fuerza política, Fernando Pereira, a quien le vamos a consultar sobre esta publicación de la senadora Graciela Bianchi. A sabiendas de que estaba difundiendo una fake news, ¿se viola un acuerdo que se dio entre todos los partidos? Es sumamente grave porque todos los partidos, los presidentes de todos los partidos, a iniciativa de APU, firmamos un documento contra las noticias falsas, con la lógica de eliminar de la campaña electoral las noticias falsas. Y lo primero que nos sucede es varias noticias falsas. Nosotros tuvimos que atravesar el episodio de Romina Celeste denunciando al candidato Orsi. Y eso fue una noticia falsa que complicó la campaña del Frente Amplio y que llevó a que el Frente Amplio denunciara, hiciera averiguaciones de distinto tipo y finalmente se corroborara que era falsa la noticia. Ahora la senadora Bianchi acusa de una publicación falsa al senador Andrade, lo hace, dice ella, sabiendo que era falsa la publicación, y esto es doblemente grave. Por un lado, tiene una gravedad personal, que era primera senadora del gobierno, publique una noticia falsa, aún sabiendo que era falsa. Y luego hay una responsabilidad partidaria. ¿Cuál es el papel entonces que Bianchi tiene en esta campaña? ¿Mentirle a la gente? ¿Engañar a la gente? ¿Inducir a la gente a que tenga una posición equivocada sobre un dirigente del Frente Amplio, en este caso el senador Andrade? Por otro lado, encontramos como grave que un edil del Partido Nacional de San José propusiera la proscripción de un partido de la izquierda, del Partido Comunista del Uruguay. Y nadie va a hacer nada en el Partido Nacional contra esta cantidad de sucesos arbitrarios de hombres o mujeres del Partido Nacional, porque en el caso de Romina actuó la justicia y pudimos dilucidarlo, pero era en ese momento una militante y nosotros no responsabilizamos el partido, pero luego de esta cantidad de sucesos, el partido no se tendrá que expresar sobre que no vale todo en política y que esta actitud de Graciela Bianchi debería llevar a la reflexión
o debería pasar, si fuera en el Frente Amplio estaría en el Tribunal de Conducta Política sin ninguna duda. ¿Se puede llevar a la justicia esto de la senadora? Digo, porque no es la primera vez y bueno, se comparte una información a sabiendas de que es falsa y por ende se está cometiendo un delito. Sí, podría pasar, pero no hay por qué judicializar todas las discusiones políticas. Yo creo que esto lo debería resolver no la justicia, sino el Partido Nacional. De todas maneras, enseguida después de las internas se firmó un compromiso por parte de todos los candidatos justamente para combatir las noticias falsas como es en este caso. ¿Sería una transgresión más esta? Bueno, sin lugar a ninguna duda y muy grave, porque uno puede republicar algo pensando que es auténtico y finalmente ser una noticia falsa. Siendo senador o presidente de un partido, uno supone que eso lo verifica, consulta con especialistas, pero pudiera pasar. Pero hacerlo a sabiendas no es solo una responsabilidad personal, es una responsabilidad partidaria. E insisto, si fuera en el Frente Amplio, Graciela Bianchi estaría en el Tribunal de Conducta Política porque claramente es una inconducta, claramente es la violación a un acuerdo que llegamos los partidos políticos con APU, claramente es violar un acuerdo de convivencia democrática y cuando esto se hace a sabiendas es grave para el Partido Nacional, es grave para la política y es grave para la institucionalidad Se uruguaya. reclama una acción del Partido Nacional. ¿Por qué el Partido Nacional no toma una opción para usted? Difícil de saberlo, ¿no? Para mí inexplicable. Es inexplicable por qué Delgado no dice algo con claridad, porque no es de cualquier lista, es de la lista de Delgado. Porque no basta con decir lo que está mal, está mal. Esto está mal y ¿qué va a hacer el Partido Nacional con respecto a algo que firmó y acordó como partido? Yo no puedo decir qué, puedo decir que haría dentro del Frente Amplio, pero claramente estas actitudes no tienen cabida en la política uruguaya o no deberían tener cabida. Y se ha puesto de moda que Graciela Bianchi mienta sistemáticamente. Y quien miente sistemáticamente es una mentirosa. Pereira, con respecto a la propuesta que hizo Cabildo Abierto, ¿cuál es la posición? Bueno, el gobierno le plantea al gobierno colocar la emergencia en la seguridad pública, a lo que el gobierno le responde que los datos han mejorado en rapiñas, en hurtos y en un porcentaje muy menor en homicidios. Entonces tenemos un desgobierno, ¿no? Cuando estas cosas pasan hay un desgobierno. Manini no conversa con el Partido Nacional, no conversa con el Partido Colorado. ¿En estas manos vamos a dejar al gobierno de la República? A los que demandan en campaña electoral medidas de seguridad que reclamaban hace 5 años. ¿Esta es la seriedad con lo que se toma un tema de la seguridad pública? La cantidad de propuestas que el Cabildo hace no deberían haber sido conversadas con el gobierno, y si fueron conversadas con el gobierno y no fueron escuchadas, ¿no lo tendrían que haber denunciado? Entonces la verdad que es un despropósito. Bien, allí teníamos la palabra de Fernando Pereira precisamente a propósito de este tema y precisamente a propósito de este tema, APU, el Sindicato de la Prensa del Uruguay, lamentó que la senadora nacionalista Graciela Bianchi suba noticias falsas a las redes sociales a sabiendas. Y justamente por eso el colectivo le va a pedir una entrevista al directorio del Partido Nacional, haciendo ver lo que se entiende es una contradicción entre lo dicho y hecho por Bianchi y el compromiso interpartidario a propósito de la información falsa firmado por el Partido Nacional. La polémica se desató el martes 13 cuando Graciela Bianchi reconoció en el programa Se Arregla el Mundo de FM Hit que un posteo reciente con una frase entrecomillada del senador comunista Oscar Andrade era falsa. Pongamos un contexto, una captura de pantalla del diario El País. Era claramente falsa porque hasta la tipografía era distinta. ¿Qué decía el senador Oscar Andrade? Que le encanta el modelo venezolano y que habría que replicarlo, ¿no? Sí. Eso a todas luces era falso. No, pero si lo haces a propósito, después pedís disculpas. Es raro. Y bueno, porque la otra vez que lo hice a propósito, que fue con Chávez y Escobar, no pedí disculpas y me lo reprocharon. Entonces yo dije, total, no me cuesta nada pedir disculpas. Porque a mí... ¿Pero cuál es la lógica? La lógica es el efecto.
Conocidas estas declaraciones, el sindicato de la prensa rechazó que una senadora reconozca públicamente que participa de una campaña de desinformación. No por reiteradas, las expresiones de la legisladora en cuestión dejan de ser especialmente preocupantes porque se realizan en medio de una campaña electoral, dice Apu, y critica además que, a diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad Bianchi dijo ser plenamente consciente. Apu anuncia que se pondrá en contacto con las autoridades del Partido Nacional para recordarles el compromiso asumido públicamente, en referencia a que en 2019 todo el sistema político firmó el Pacto Ético contra la Desinformación, que fue refrendado en abril de este año y que expresamente compromete a los partidos políticos a trabajar en todos sus ámbitos de responsabilidad para contrarrestar acciones como las de la senadora Bianchi. Ahora empezamos a acercarnos al segmento internacional y les contamos que el diputado paraguayo Eulalio Gómez murió esta madrugada durante un enfrentamiento con la policía al resistir a balazos un allanamiento en su casa ubicada en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero. Sí, la Fiscalía estaba investigando al legislador del Partido Colorado del Paraguay por sus vínculos con bandas criminales en su país y también en Brasil, entre las que se cuenta la que lidera nuestro compatriota Sebastián Marcet. Si bien la Fiscalía paraguaya ya investigaba al diputado colorado Eulalio Gómez del sector del expresidente Horacio Cartes por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, una nota publicada el 1 de febrero de 2024 por un medio brasileño expuso su nombre públicamente. La información indicaba que en diciembre de 2023 y gracias a los oficios de Gómez, el narco brasileño Ronaldo Méndez Núñez del Comando Vermelho evitó ser detenido por la policía paraguaya a pedido de su par brasileña. Las autoridades de Paraguay confirmaron la versión y desde entonces el cerco sobre Gómez comenzó a estrecharse al punto que el Parlamento analizaba iniciarle un juicio político. Habría sido el segundo legislador cartista enjuiciado en pocos meses, luego de Erico Galeano, que ya se encuentra imputado en la causa Ultranza Pi por sus nexos con la banda de Sebastián Marcet y el paraguayo Miguel Insfrán. El diputado Gómez también fue vinculado al grupo de Marcet a raíz de un operativo de la policía paraguaya en septiembre de 2019, siguiendo la pista del líder del Comando Vermelho en Paraguay, Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamura. En ese contexto se allanó el aeródromo en la zona de Pedro Juan Caballero, incautando 8 aeronaves, 5 de ellas del grupo de Marcet e Insfrán. Ese operativo estuvo a cargo del fiscal Marcelo Pecci, a la postre asesinado en Colombia en 2022, y es señalado como el inicio de la operación Ultranza, por la cual hoy Marcet está prófugo de la justicia paraguaya. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora abrimos el capítulo internacional y nos vamos a Oriente Medio, donde luego de un fin de semana habitualmente sangriento como en los últimos días en la Franja de Gaza, con decenas de muertos y una cifra que ya supera los 40.000 personas, por lo menos a priori, porque no están contándose aquellas que puedan estar aún bajo los escombros, llegó el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken para tratar en su 9ª gira en la región de, impulsar un acuerdo entre Hamas y Israel que está bastante complicado todavía. Hoy, por primera vez, el primer ministro Benjamín Netanyahu dio señas de aceptar un plan que venía rechazando Hamas porque Hamas quería que se siguiera aplicando la propuesta de Joe Biden que tenía que ver con la liberación de los rehenes, con un cese al fuego y la liberación de presos palestinos. Hasta ahora las negociaciones siguen muy trancadas y el diplomático estadounidense dijo que esta es la última oportunidad que existe para lograr, o de las últimas, un acuerdo que logre frenar la guerra. Posteriormente viajará a Egipto, que es país mediador, para seguir avanzando, y también dijo que en cualquier caso, ante cualquier ataque que sufra Israel, Washington le va a defender. Good afternoon, everyone. En una rueda de prensa durante su 9ª visita de urgencia a Oriente Medio, Antony Blinken aseguró este lunes que Estados Unidos está plenamente preparado para defender a Israel en caso de una agresión en su contra y afirmó que se trata de un compromiso que Washington ha puesto en práctica todos los días desde el 7 de octubre, incluso cuando Israel fue atacado directamente por Irán en abril. Según el secretario de Estado, Washington realizó una intensa campaña diplomática mundial para enviar un mensaje contundente a todas las partes implicadas para que no tomen ninguna
medida que pueda escalar las tensiones e indicó que evitar el conflicto a gran escala en Oriente Medio ha sido uno de los objetivos principales de Estados Unidos desde el inicio de la guerra. Blinken señaló la importancia de que Israel y Hamás lleguen a un acuerdo sobre una tregua y la liberación de los rehenes israelíes que permanecen en Gaza y confirmó que el primer ministro Benjamín Netanyahu le aseguró que Israel acepta las condiciones del acuerdo con Hamás, pero dijo que el siguiente paso importante es que el grupo islámico diga sí, señalando que esta es una de las últimas oportunidades de lograr un acuerdo. Además del encuentro con el primer ministro, el secretario de Estado norteamericano se reunió con el presidente Isaac Herzog, el ministro de Defensa Yoav Galant y el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí Herzi Halevi, y partirá mañana para continuar su gira por la región rumbo a Egipto, país mediador en los acuerdos. La convención demócrata comenzó en Chicago en medio de grandes medidas de seguridad, no solamente porque implican la confirmación oficial de la candidatura de Kamala Harris a la presidencia, sino porque además se preveía, y de hecho ya ocurrieron manifestaciones pro-palestinas contra lo que entienden ha sido la política del Partido Demócrata en el gobierno a favor de Israel en los ataques que ha llevado a cabo sobre la Franja de Gaza. Más allá de todo eso, se espera que se confirme finalmente el anuncio de la candidatura de Harris en un evento que va a tener presencias muy importantes como los expresidentes Barack Obama y también Bill Clinton, y que sería la despedida de Joe Biden como presidente y como líder del Partido Demócrata. Kamala Harris se prepara para aceptar su nominación presidencial rumbo a las elecciones de noviembre en medio de un ambiente de celebración en el seno demócrata que desarrolla a partir de hoy su convención en Chicago y que verá desfilar a figuras de importancia del partido a lo largo de los 4 días del evento. El primer día de la convención tendrá como figura al actual presidente estadounidense Joe Biden, quien se prepara para afrontar quizá el acto de despedida simbólico de su partido, rodeado de algunos de sus allegados políticos más relevantes de su trayectoria, en un evento que también contará con un desfile de personalidades políticas, artistas e influencers de redes sociales que le expresan su apoyo a la candidatura de Kamala Harris. 2 de los rostros más importantes del partido, Barack y Michelle Obama, tendrán un momento estelar en el segundo día de la convención, después de hacer público su apoyo hacia Harris, mientras que otra pareja presidencial histórica para los demócratas, Hillary y Bill Clinton, también tendrán un espacio en uno de los 4 días del evento. Por su parte, el recién anunciado compañero de fórmula de Harris y gobernador de Minnesota, Tim Walz, tendrá su momento de afianzar su popularidad con el electorado demócrata en el tercer día, luego de haber tenido una buena aceptación debido a su liderazgo en el ala progresista del partido, su cercanía y su frontalidad al momento de criticar a la fórmula vicepresidencial de Trump, J.D. Vance, con quien sostendrá un debate el 1 de octubre. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora cambiamos de tema, Jano, y nos metemos en un asunto muy sensible. En cuestión de horas, este martes se va a extraer la muestra del cuerpo hallado el 30 de julio en el Batallón 14, que se va a emplear para realizar las tareas orientadas a la identificación de esos restos. Así es, la muestra será enviada el 26 de agosto al laboratorio del equipo argentino de antropología forense, que está ubicado en la provincia de Córdoba, donde se van a cotejar con muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas. El miércoles pasado, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, informó que los restos hallados pertenecen a un hombre de entre 43 y 57 años. Percivale será notificado del resultado del examen y le trasladará la información al grupo de investigación de Antropología Forense y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Posteriormente, el resultado será comunicado a la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y luego será conocido por la ciudadanía. Hay un aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes para los próximos días. Nos esperan días difíciles. Parece que sí. Como siempre en esta época. Sí. Bueno, los mayores niveles de lluvia serán en el norte y en el este del país, según el Inumet, y en algunas zonas habrá rachas de viento fuerte, granizo y también actividad eléctrica. Vamos a tener lluvias, incluso aquí en Montevideo, lluvias que van a estar del orden de unos 20 a 30 milímetros, lluvias que se van a extender también hasta el día jueves
en el sur del país. Y luego ya a partir del día viernes vamos a tener vamos a observar una mejora en el estado del tiempo sin precipitaciones, pero con vientos que son de componente sur y bajas de temperatura, incluso para el fin de semana, o sea que viernes, sábado y domingo con temperaturas bajas para esta época del año. ¿Las alertas que están emitidas es por fuertes vientos también? Bueno, todavía no. Básicamente las alertas que están emitidas por precipitaciones intensas y tormentas en el norte del país, en la frontera con Brasil. Estas van a continuar también en los próximos 2 días por lo menos. Y en el norte del país esperamos incluso acumulados de lluvia mucho más importantes. Estamos hablando del orden de 70, 80, 90 milímetros, repito, en el acumulado semanal en el norte. No así en Montevideo, zona metropolitana, donde básicamente, repito, las lluvias serían entre miércoles y jueves y norte en el acumulado unos 20, 30 milímetros. ¿Qué se puede esperar para la próxima semana y para el cierre del mes de agosto? Bueno, sí, repito, en el fin de semana lo más destacado van a ser las bajas temperaturas, estamos hablando de 23 y 24, 25, con máxima que van a estar en Montevideo de 10, 11 grados, pero con sensaciones térmicas mucho más bajas por efecto del viento del sector sur. Y este lunes se está celebrando el Día de la Trabajadora Doméstica, que es un feriado pago y no laborable para el sector. Y habló Laura Rivero, que es la presidenta del sindicato justamente del personal doméstico, que dijo que en general hay más desconocimiento y violaciones de los derechos laborales en el interior que en Montevideo. También dijo que en el sector hay problemas vinculados al acoso sexual y laboral y también a las personas migrantes, que en ocasiones aceptan condiciones que no son legales porque desconocen sus derechos. Se estima que hay 55.000 trabajadoras domésticas registradas en BPS de 120.000 personas que se dedican a esta actividad y la situación es más grave en el interior porque además no cumplen con pagar el salario mínimo de 27.985 pesos nominales por 44 horas semanales. Desde el sindicato denuncian que la creación de categorías en el sector cocina, limpieza, cuidados es un reclamo permanente desde 2005 y no se ha logrado. Entramos a una casa, en general se nos dice es para limpiar, pero después te van agregando la cocina, después igual te traen a la mamá que está enferma, entonces te agregan todo un combo de cosas que es imposible, y o sea, por el mismo sueldo. No se llega porque la parte empleadora no acepta, no quiere las categorías, está en contra de las categorías. Consideran que nosotros tenemos que entrar a un domicilio, somos trabajadoras domésticas y tenemos que hacer todo ese trabajo, por ese sueldo. Por primera vez en esta administración, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social invitó al sindicato a una conferencia con motivo del Día de la Trabajadora Doméstica, algo que celebran. Hace muchísimos años, hace poco tuvimos una reunión con el ministro y le planteamos que hacía muchísimos años que no se tocaba el tema del trabajo doméstico del 19 de agosto y bueno, a raíz de eso el ministro se comprometió en hacer algo por este día tan especial, ¿no? Y están invitadas. Estamos invitadas. Y cuando dice hace muchos años no se hacía, ¿desde cuándo era? ¿Desde la anterior administración incluida o en esta administración? No, en esta administración, esta es la primera que se hace, porque anteriormente sí se hacía. Ya estamos llegando prácticamente al final. Algo del pronóstico del tiempo, Jano, tuvimos hace un ratito, sí, pero ahora nos metemos en lo que prevé Inumet para los próximos 2 días. Así es. Vamos a repasar la pantalla porque ahí justamente tendremos las temperaturas mínimas y máximas. Empezamos con el repaso. Mañana, martes 20 de agosto, en Montevideo y cercanías, mínima 6 grados, máxima 13 y habrá precipitaciones. Y el miércoles va a haber 13 grados de máxima, 10 de mínima y también va a haber precipitaciones, así que seguramente nos van a esperar días muy húmedos y probablemente ventosos también, según dijo el Inumet. Sí, una semana bastante complicada. Ahora sí nos movemos nomás porque estamos ya llegando al final de la edición de hoy. Yo les dejo la invitación para que se queden y sigan al lado B, que está a punto de empezar. Y mañana a las 7 de la tarde, 7 menos 5, habrá más información otra vez. Así es, hasta mañana. Que pasen bien.